concluíamos con el ministerio de alabanza. Ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Aclarando en ese canto, el derecho de hijo nos lo han dado cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador personal, como dueño de nuestra vida. Y en ese momento se nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Bienvenidos a todos aquellos que han decidido en su corazón estar en este lugar, en este momento. Le damos la bienvenida. Si puede venir mi esposa ahora. Vamos a empezar el servicio. Fue un tiempo bellísimo, bellísimo de alabanza y adoración. y pues qué bueno estar aquí. La verdad es que yo me gozo siempre el estar aquí. No voy a dejar que mi esposa lo salude. Buenos días, Dios les bendiga, hermanos. Aquí gozándonos con esa alabanza hermosa y ese cántico de ya no somos esclavos del temor, somos hijos de Dios. Tenemos que declarar que somos ya escogidos, somos hijos de Dios. Amén. Mis hermanos, no sé si han observado, tal vez si me pueden ayudar con la cámara de poner aquí la Santa Cena. Si pueden ver, estuvimos anunciando todo el mes para no agarrar los infragantis, como decimos, ¿verdad? Queremos continuar estos servicios en vivo, virtuales, ¿verdad? Para que usted y yo sigamos ese ejemplo que el Señor nos dejó a través de Pablo. De que esto no es un ritual, esto no es un protocolo, esto lo dejó el Señor Jesucristo como una enseñanza y recordatorio de lo que Él hizo por nosotros, de lo que está haciendo y lo que seguirá haciendo. Porque el Señor en su promesa es fiel y verdadera, el amén de Dios, el sí de Dios es amén. Así es que todo lo que el Señor diga y habla, lo cumple, porque Él no miente ni se arrepiente de todo lo que ha dicho y lo que ha prometido para su vida y para mi vida. Entonces, yo le voy a suplicar que tome el tiempo con su familia, de que usted en este momento, pues si puede abrir la palabra del Señor. Yo me voy a poner de pie, porque esta es la primera vez que lo hacemos así, ¿verdad? Pero quiero que usted en esta mañana pueda tener esa actitud, porque la palabra del Señor dice que tenemos que tener una actitud correcta cuando recibimos Santa Cena. Una de las formas en que podemos recibirla es indignamente. Indignamente significa que vengamos con nuestro corazón altivo, que vengamos con nuestro corazón orgulloso, que vengamos con altivez de corazón pensando que no necesitamos ese recordatorio. Le recuerdo, hermano, que la palabra del Señor dice que se levantó una generación que no conocía a Dios. Nosotros, lamentablemente, como en la bajeza de este cuerpo, en la carne, nosotros tendemos a olvidar, tendemos a ser malagradecidos, tendemos a perder la gratitud, de la razón por la cual nosotros somos dignos de recibir ese perdón. Y la verdad es de que esto es muy, pero muy importante que usted y yo lo entendamos, que no vengamos y tengamos esa actitud de indiferencia, esa actitud de olvido, esa actitud de menospreciar lo que el Señor hace y dice en su palabra. Entonces quiero que tenga su Biblia abierta en 1 Corintios 12, ¿verdad? Es donde el versículo 23, yo les voy a leer y quiero que tengan todos listos. Yo le voy a suplicar a mi esposa, yo voy a tomar aquí mi copita y voy a suplicar que solo se lo dé a nuestros hijos que están presentes. Si quieres te lo llevas, el plato. Okay. Exacto.
Bien. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Solo despacito. Sí. Gloria a Dios. Muy bien. Lo mismo están haciendo ustedes en su casa. Nuestros hijos están ahora recibiendo, no están en cámara, pero están aquí. De igual manera, quiero que usted en este momento tome, ahorita es como el tiempo de nuestros hermanos Ujieres, ¿verdad? Están como repartiendo. Lo estamos haciendo como que estuviéramos allá. Muy bien. Ya nuestros hijos van a recibir y quiero que por favor si le dices mi hijo a ellos. En este momento le voy a leer la porción de la palabra donde a través de la voz de nuestro hermano Pablo repite estas palabras cuando dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Cuando él dijo del Señor: este es mi cuerpo, dijo el Señor, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Quiero recordarle, hermano, tome su pan. Quiero recordarle, mi hermano, que el sacrificio del Señor, la expiación, la propiciación que hizo el Señor, nos restauró y nos redimió. Ese sacrificio de amor fue hecho cuando aún nosotros nos amó, cuando nosotros éramos enemigos de Él, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora en este día es bueno recordar que lo que le trae valor, lo que le vivifica, lo que lo levanta a usted, es el hecho de que la sangre de Cristo fue vertida sobre su vida, fue pagada, su vida fue pagada con precio de sangre, con precio de sacrificio, que hay un pacto que el Señor no va a romper, y que estábamos cantando este coro, que es un derecho legal que se nos ha dado de ser hijos, pero hijos aquellos que han reconocido el valor del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para pagar ese precio, enterrar a la mar, en el fondo de la mar, los pecados, y así levantar ese valor, porque el Señor vivificó nuestro espíritu. Él vino a darnos nueva vida. Él vino a decirnos que las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Amén. Él vino a declarar, hermano amado, de que nosotros somos linaje santo, pueblo escogido, nación santa. ¿Para qué? Para anunciar que esto es temporal, para decirles que hay una patria celestial, de que somos ciudadanos del cielo. Y tiene que empezar con una vida de restauración, tiene que empezar con una vida de consagración, tiene que continuar con una vida que le agrade a Dios. Una vida donde tenemos que estar evaluando nuestro diario vivir, nuestras actitudes hacia Dios. Porque, hermano, lamentablemente hay unos que empiezan bien, pero terminan mal. Y el Señor lo dice en su palabra, que nosotros tenemos que tener cuidado de que nuestra vida espiritual siga creciendo, que siga buscando, de que no se conforme a este mundo. Eso quiere decir que existe la posibilidad de conformarnos, pero usted tiene en su mano derecha ese pan. Recuérdelo, hermano. Hoy vamos a ver una de las cosas que casi no se mencionan cuando el Señor fue llevado a la cruz. Pero hoy vamos a ver algo, una de las cosas que el Señor nos va a mostrar, hermano, con respecto a una de las cosas que el Señor tuvo que pasar para que usted y yo estuviéramos aquí. Él pudo haberse defendido, pero no lo hizo por amor a usted y por amor a mí. No lo hizo porque su amor sobrepasa, hermano, lo que usted puede entender como el amor fileo.
sino que ese es su amor ágape, ese amor incondicional, ese amor que lo da todo, el amor que no lo espera, que lo cree, y Él creyó en usted, hermano, Él creyó en mí. Hermano, es que eso no deja de llegar hasta mi ser, no deja. Me estoy frenando mis lágrimas en este momento, hermano, porque decimos, eres increíble, eres, hermano, no hay palabras para poder expresar lo que el Señor hizo por nosotros. Es que, hermano amado, ese agradecimiento que tiene que haber ahora, es reconocer, hermano, ese sacrificio que el Señor hizo a memoria. Mira, a memoria, dice hacer esto en memoria. Nuestra mente, nuestro corazón tiende a empezar a buscar las cosas terrenales y se nos olvida que tenemos que poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, ¿verdad? Y ahora que ya tiene usted su pan, tiene ya sea su vino o tenga ahí su jugo de uva, yo le voy a suplicar que en este momento tome unos segundos, mire ese pan que tiene en su mano. Y el Señor dijo, ese pan que tienes en tu mano es mi cuerpo. Recuerdes, hermano, que la palabra del Señor dice que le escupieron flemas a su rostro. Recuérdese que la palabra dice que le dieron puñetazos y bofetadas. Recuérdese que la palabra dice que le dieron latigazos, cuyos látigos tenían en la punta de los látigos unas púas que arrancaron la piel e hicieron una sola llaga. Por amor a usted y por amor a mí. Cada uno de nosotros tenemos que recordar ese sacrificio, porque si se nos olvida ese sacrificio, tendemos a volver a la independencia que nosotros creíamos tener, pero la verdad es que la palabra del Señor dice que estábamos atados, que estábamos presos en los brazos, no de Dios, del enemigo. Estábamos encarcelados, pensando que llevábamos una vida libre y cuando realmente no éramos libres. Pero ahora el Señor nos libertó, Él pagó el precio por nuestra libertad. Y ahora venimos, Señor, a decirte gracias. Gracias, Señor amado. Gracias por ese sacrificio que hiciste cuando nosotros todavía ni te buscamos. Gracias, Señor, por haber salido a nuestro encuentro cuando nosotros estábamos distraídos, estábamos en deleites, en delitos y pecados, Señor. Gracias por amarnos antes, Señor. Gracias por enseñarnos el amor ágape. Muchas gracias, Señor. No podemos olvidar, Señor, que diste a tu Hijo amado para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque tenemos vida eterna en el momento que nosotros sabemos que le pertenecemos al Señor. Gracias, Señor amado. Y ahora comámoslo juntos, mis hermanos. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Y asimismo quiero que vea su copa, si la tiene, su vasito. Asimismo, mi lágrima no me dejan ver las letras, hermano. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. No es un pacto, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria. El Señor nos recuerda que no solo hizo el sacrificio, sino que derramó su sangre
para sellarlo con un pacto. Su sangre es el pacto, el nuevo pacto. Recordemos que antes se presentaban sacrificios, pero dice la palabra que una vez y para siempre hizo este sacrificio el Señor. Tomemos juntos, mis hermanos. Gracias, Padre. Quiero que le suplico que unos segundos más cierre sus ojos, por favor. Y presente su vida. Y dígale gracias al Señor. Dígale gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dele gracias por su fidelidad, porque sé que usted y yo, a pesar de que en nuestra vida queremos agradarle al Señor, algunas veces le hemos fallado. Pero como su perfecto amor cubre multitud de pecados, por eso traemos a memoria su amor. Traemos a memoria su perdón. Traemos a memoria su sacrificio en nuestra vida, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús oramos. Gracias, 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 gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Su sacrificio, Padre, que tú haces. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Le damos un aplauso a nuestro Dios. Gracias, gracias, Señor, por su amor, por su sacrificio. Este aplauso es para ti, Señor. Muchas gracias, muchas gracias. Gloria a Dios. Muchas gracias, Señor. Muy bien, mis hermanos, acomódense donde están. Le voy a explicar a mi esposa si puede sentar. Y tenemos aquí, le dejo unos segunditos a mi esposa para que dirija unas palabras. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias. Gracias. Vamos a tener una pequeña reflexión en esta. Vamos a tener una pequeña reflexión en esta mañana. Si tienen ahí sus Biblias, dice la palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Porque el Señor nos dice que Él no nos da esa paz como el mundo la da. Porque el mundo nos da una paz pasajera, una paz momentánea, una paz que no dura. Pero el mundo que está pidiendo ahorita, está pidiendo regresar a los moles, está pidiendo regresar a las playas, está queriendo regresar a los bares, a sus trabajos, a tantos lugares, pensando que eso es el todo del todo. Y realmente se han olvidado de Dios. Dios nos está llevando a un redarguir, que realmente Él es el todo del hombre, es amar a Dios y servirle. Dice, Dios nos da una paz verdadera, una paz que realmente va a llenar nuestra alma y nuestro corazón. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque esa paz que Él da no nos va a turbar, no nos va a dar temor, nada. En Levíticos 26:3 nos dice el Señor: si andás en mis decretos, que es un decreto, es un veredicto, es el someternos. Como hijos de Dios tenemos que someternos a la palabra del Señor. Si andáis en mis decretos y guardáis mis mandamientos y los pones por obra, o sea, no solamente guardar sus mandamientos, sino que ponerlos por obra. Pero ¿qué es lo que pasa? Todavía hay mentira, todavía hay enojo, todavía hay orgullo, todavía hay muchas cosas que no le agradan al Señor. En el 6 nos dice, yo, de ese mismo versículo, Levíticos 26:3, dice, yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante. Si nosotros realmente guardamos esos mandamientos, tememos la palabra de Dios, hacemos los cambios que Dios quiere que hagamos en este tiempo, dice que
no tendremos temor. Imagínese dormir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo el Señor nos hace vivir confiados, pero viviendo su palabra, respetando sus mandamientos, viviéndolos como Él quiere, como hijos de Dios. Usted y yo somos la luz de este mundo, somos la diferencia. Tenemos que ser luz. Como decía el pastor el viernes, el domingo, no podemos esconder nuestra luz abajo de la mesa. Tenemos que ser esa luz porque el Señor nos ha escogido y tenemos que hacer los cambios genuinos y verdaderos. A Él no le podemos engañar. Él nos conoce desde lo más profundo de nuestro corazón. Él te conoce ahí en esa intimidad que tú tienes. Es por eso que este tiempo de reflexión, el Señor nos está hablando de hacer esos cambios, de realmente guardar sus mandamientos. En Juan 14:15 dice, si me amás, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mí, por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quieres que el Señor se manifieste a ti? ¿Quieres que el Señor se muestre a ti? ¿Quieres que el Señor te hable? Que revele su palabra. Empecemos a hacer los cambios que el Señor quiere. Empecemos a realmente a guardar sus mandamientos. Dejemos a un lado todas esas pequeñas zorritas, todas esas pequeñas cosas que no nos permite todavía que nuestra luz alumbre. Te dejo esta pequeña reflexión y estos pequeños testimonios para que tú los estudies en casa y los leas y que el Señor te dé a ti más de esto. Y vamos a orar en el nombre del Señor en esta mañana. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este medio que tú has dejado, Señor, donde tu pueblo, tu cuerpo puede estar unido, Señor. Sí, Señor, gracias, Señor, por los hermanos que han hecho posible que la alabanza llegue a los hogares. Gracias por Mark. Señor, te pido por su familia, cuídalos, guárdalos, bendícelos, Señor, por el hermano José y su familia, cuídalos, Señor, por, Señor amado, Suri, Jocelyn, Padre, que están ahí en alabanza, Señor, todos aquellos que pertenecen a alabanza. Sí, gracias, Señor, porque los usas, Señor, para que la alabanza pueda llegar a nuestros hogares, por mi hijo Alex, que está aquí, Señor, ayudando. Señor, gracias por la bendición que le has dado de saber todas estas cosas, Padre. Gracias porque a través de esto, Señor, podemos, oh Dios, reunirnos en espíritu, Padre Santo, y que esta palabra llegue, Señor, a los hogares. Te suplico, Señor, que bendigas esta palabra, que bendigas este día, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu inmenso amor, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, Padre, por tu perdón. Gracias, Señor. Bendice este día y que la palabra sea dada con libertad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, disponemos nuestros corazones, Padre, abrimos nuestro entendimiento, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Para ti sea toda la gloria y la honra, Padre Santo. Amén, Jesús, amén. 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 Muy bien, mis hermanos, vamos a entrar a la palabra, pero antes solo decirles si tiene alguna, ahí me van a ayudar, ahí mi familia que me ayude para ver si tienen algunas peticiones. Vamos a orar al final, ¿verdad? Sí, pero al final vamos a orar de todas las peticiones. Sí quisiera mencionarlas porque el deseo de Dios es la unidad en la oración también. Entonces le voy a recordar que si tiene alguna petición, por favor la ponga ahí, y al final va a venir mi esposa y vamos a orar juntos. Muy bien. Un anuncio que no pudimos poner. Mire, estamos tratando siempre ver la necesidad y ver de lo que necesitamos, ¿verdad? Ajustarnos, sobre todo si no nos ajustamos a los cambios, entonces pues perecemos. Y el día 30 de abril, no sé en realidad hasta cuándo
las autoridades nos dejarán congregarnos, ¿verdad? Físicamente, ya nos estamos congregando en esta forma. Pero el día 30 a las 7 de la noche, quiero que sepan que va a haber un estudio bíblico, una enseñanza para jóvenes. Estamos con los detalles, ahí nosotros le vamos a dar en esta semana, le vamos a dar más información. La hora sería como a las 6 de la tarde los servicios. O como a las 6, dice. Sí. Ok. Bueno, en esta semana vamos a poner un poquito más detalles en la página de Facebook para que le demos más información. Pero sí nos gustaría que los jóvenes se sintonizaran. Ya hay personas dispuestas para enseñarles y no queremos dejarlos también sin enseñanzas. Y queremos que también, pues a pesar de que la computadora sirve de mucha bendición para muchas cosas, y también los medios sociales sirven para muchas cosas como esta, también puede ser utilizado para perder mucho el tiempo, para entretenerse a niveles donde se aburren de entretenerse y después se vuelven a aburrir por estar entretenidos, ¿verdad? Pero ahí están y queremos utilizar estos medios también. Lo vamos a hacer a través del sistema Zoom. A las 6 Así es de que quedó a las 6 de la tarde. Pero de todos modos se los confirmamos, mis hermanos. Pero por ahora quedamos a las 6 de la tarde. Los días jueves 30. Sí, ya lo dijimos. Entonces, mis hermanos, estén atentos, por favor, padres. Recuérdense que nosotros solo reforzamos lo que usted le enseña a su hijo de las cosas de Dios. La iglesia es para reforzar, para unificar a las familias en un mismo sentir, pero ustedes como padres tienen la obligación delante de Dios de guiar a su hijo, de mostrarle el camino, de vivir una vida agradable a Dios para que sus hijos entiendan y comprendan de que son una familia escogida, que son apartados a eso. Por supuesto no van a ser muy populares por eso, ¿no? Y por supuesto va a ir en contra de la corriente de este mundo. Hay una corriente, usted no se ha dado cuenta, o tal vez sí se ha dado cuenta, es una corriente fuerte. No sé si usted alguna vez ha visto personas que están tratando de salvar su vida en corrientes fuertes. Así es la corriente de este mundo. Y por eso es de que esta corriente se lleva a muchos que no se agarran de la roca, que es el Señor. Y si esa roca es inamovible, y nosotros vamos a como familias hacer la diferencia. Amén. Entonces, padres, por favor, estén atentos a los anuncios que se van a poner. Los vamos a poner en esta semana en Facebook para que usted agarre los detalles de cómo nos vamos a estar conectando. Por favor, que no haya ningún pretexto en el sentido de no supe, no pude. Se le va a dar toda la ayuda que usted necesite para que usted pueda bajar esa aplicación. Y esa aplicación es muy bonita porque se puede interactuar y pueden, como que estuvieran en un grupo, en un cuarto. Amén. Muy bien, ahora, mire, lo bonito de esto es de que no ha parado ese deseo de servirle al Señor. Y pues yo me siento raro, realmente yo me siento raro el hecho de estar viendo la cámara, ¿verdad? Por lo menos allá miraba si estaba poniendo atención o si se estaba durmiendo. Aquí no hay manera de ver, ¿verdad? Si se está durmiendo, pero espero en el Señor y en fe que está con toda la atención, con todo el deseo, con toda el hambre de seguir aprendiendo de Dios. Así es de que quiero entrar de lleno a la palabra, que tome esos minutos porque creo con toda certeza en mi corazón de que la juventud es importante en la iglesia. Creo con todo mi corazón de que ninguna de las edades, hermano, es despreciada por el Señor. Si usted se da cuenta, el Señor habla que los ancianos tienen sabiduría. En eso la experiencia de los años, ¿verdad? Los jóvenes tal vez no tendrán tanta sabiduría, están adquiriéndola, pero tienen la fuerza, tienen el anhelo, tienen ese entusiasmo. Y esto hace la diferencia en que nos completemos unos a otros, jóvenes y viejos juntamente, dice la palabra. Entonces, quiero entrar así de lleno a lo que ya había empezado el día viernes, que es un tema impactante, porque es un deseo de Dios siempre cubrirnos, ¿verdad? Estaba el primero, aquí le puse ya la primera slide, no sé si ya está por allá,
pero cuando Dios cubre. Y ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios siempre ha sido cubrirnos. Siempre el propósito de Dios cuando nos cubre trae una meta, trae un trabajo, trae algo que va más allá de lo que usted se puede imaginar. Por eso yo le dije, ¿verdad? Que si vamos a hablar de cubrir, algunos pensarán, ¿verdad? Cubrir su carrito. No. Pero también, si vamos a hablar de cubrir, estamos hablando de esto ahora. Si usted vio la importancia ahora, usted nunca se imaginó, ¿verdad? Que iba a ser necesario ponerse su tapabocas, ¿verdad? Y su cubreboca. Usted nunca se imaginó la importancia que iba a ser, pero como hasta que no se da cuenta uno de la necesidad de cubrirse, pues uno no le toma la importancia necesaria. De igual manera, yo empecé el día viernes con la iglesia de la Odisea, que el Señor quería cubrirlo, quería vestirlo, y la iglesia le decía, ¿de qué nos quieren? ¿Para qué necesitamos tu cobertura? ¿Para qué queremos esas vestiduras si nosotros lo tenemos todo? Nosotros no tenemos necesidad de nada, ya somos ricos. Es más, es una iglesia de la prosperidad, es una iglesia que lo tiene todo. Y entonces el Señor entra con palabras duras a la iglesia. Si usted, no quiero ir en detalle porque usted sabe que el Señor le habló con palabras duras, con palabras fuertes, pero yo sé que fueron palabras de amor al mismo tiempo para que se dieran cuenta de su desnudez, de su necesidad de cobertura. Y empezamos a estudiar esto, hermano, y empezamos a ver las dimensiones de la cobertura. Cuando el Señor cubre, cuando el Señor decide en su corazón cubrir algo, como le dije, algunos tienen ese pensamiento tan cerrado, tan humano, pero cuando el Señor cubre, va a una dimensión espiritual tan grande, tan poderosa, que puede llenar una vida a un punto de llevarlo y conducirlo, escúchemelo bien, a un camino recto, a un camino de eternidad, a un camino de bendición. Y empezamos a ver, hermano, que la palabra cubrir, solo en el griego, ni siquiera me metí en el hebreo, hermano, pero solo me metí al griego, que tenía 9 acepciones. 9 acepciones, fíjese, 9 significados. Es muy importante, y quiero sentar las bases aquí, que una misma palabra, según el contexto, el Señor le da significados. Y por eso es muy importante la interpretación y es muy cuidadoso cuando alguien le enseña, cuando alguien le quiere mostrar la palabra. Usted tiene que ser muy acucioso, detallista, para ver si esta palabra está bien aplicada o puede ser manipulada. Por eso hay que trazar bien la palabra. Y habían 9 acepciones, de las cuales solo les hablé de 2. Le hablé de calupto y el epicalupto. Y me quedé en el caracalupto. Cuando yo le empecé a enseñar esto, hermano, desde que yo lo recibí, empecé a ver las dimensiones tan grandes de poder entender la cobertura de Dios. Y cuando hablamos del calupto, imagínense que el Señor nos lleva, hermano, a una dimensión donde que si nosotros hacemos el trabajo correctamente y hacemos que alguien salga de su camino de perdición, de pecado, y lo traemos a la vida del Señor, cubrimos multitud de pecados. Es decir, que nuestro trabajo, el calupto de Dios, a través de nosotros, puede hacer que una vida, hermano, solo su deseo de llevar a una vida al Señor, solo su deseo de conducir a alguien a los pies de Cristo, solo su deseo de invertir ese tiempo, eso se llama calupto. Eso es cubrir pecados como resultado de que una vida se regresó de su vana manera de vivir y empezó a buscar de Dios. Luego empezamos y vemos el epicalupto, ¿verdad? El epicalupto, epi es la palabra sobre. Si usted se da cuenta, hermano, siempre tiene la palabra calupto, pero tiene la preposición, ¿verdad? De epi, es sobre. Si ya está sobre, eso quiere decir que, hermano, le corresponde a Dios. Por ejemplo, el perdón, porque es bienaventurado aquel que se le perdonan los pecados, él cubre sus pecados, que sus pecados son perdonados. El perdón, hermano, viene de lo alto, es un epicalupto.
es una cobertura de perdón. Por eso yo les enseñé el día viernes que para que hubiera perdón tuvo que haber habido una ofensa. Entonces esa ofensa, hermano, generó un sacrificio. Ese sacrificio generó una propiciación. Esa propiciación, hermano, generó una expiación. Esa expiación generó una restauración. Y esa restauración generó una redención. El trabajo de Dios, hermano, es más profundo de lo que tú te imaginas. El trabajo es incomprensible en esta mente y en este mundo podamos entender cómo en realidad ya Dios nos conoce y cómo nos quiere llevar. Y por eso nos tiene que cubrir. Nosotros, hermano, tenemos que aceptar esa cobertura. Y al momento que nosotros recibimos el perdón, no puede quedarse en nosotros, sino que nuestra vida tiene que ser usada para transmitir a otros ese perdón. De que no lo ganamos por derecho, sino por misericordia y por el perdón. El perdón es una cobertura que nosotros recibimos y que cuando nosotros transmitimos ese perdón hacia los demás, hermano, nosotros estamos ampliando, hermano, el calupto y el pericalupto de Dios. Pero nos quedamos en uno interesantísimo que me llamó la atención mucho porque ya tiene otra acepción. Este es el catacalupto de Dios. Mire, esto no me lo inventé yo. Estas palabras son palabras griegas. Y no crea, yo no hablo griego, hermano, ni pretendo, hermano, ni pretendo, olvídese, ¿verdad? Porque apenas hablo español y a duras penas tengo más de 25 años aquí y a puras penas hablo inglés. Pero lo que sí le digo es esto, que es importante cuando Dios asigna una palabra cuando Él hace algo. Y por eso esa palabra hay que estudiarla con detalle para que usted lo pueda entender porque la puede malinterpretar. Y por eso esto puede, exactamente, por eso se lo estoy explicando. Este catacalupto de Dios, que significa cubrirse a sí mismo, esto genera en algunas congregaciones discordias, diferencias. Es más, hay personas que entran y se van de la iglesia solo por eso, imagínense. Pero cuando le digo solo por eso es porque es importante que sepa que donde usted se congrega, en qué creen, ¿verdad? Nosotros creemos, hermano, en el velo. Y es una de las cosas, hermano, que si no tuviera la importancia que tiene, no me tomaría el tiempo para enseñárselo, desde el punto de vista bíblico. El catacalupto de Dios está en el número 2619 del Strong, donde se genera la palabra cubrirse a sí mismo. Si usted ve la palabra calupto y le agrega, le voy a poner aquí, de alguna manera, si usted puede ver aquí, catacalupto. Entonces, esta le da una intensidad a la palabra calupto. Le da intensidad. Ya vimos la palabra ya vimos la palabra calupto, epicalupto. Estamos viendo la palabra catacalupto. Entonces, ¿por qué estoy haciendo énfasis en eso? Porque hay diferencia. Porque hay diferencia, perdone, pero hay diferencia, hermano, y cada una la estamos estudiando con detalle. Porque esto tiene que ver con nuestra vida espiritual siempre. Esto no es una enseñanza para hoy. Esto no es una enseñanza para que usted la tome hoy y la tire mañana. No, esto es una enseñanza práctica para todos los que estamos buscando del Señor. Entonces, cuando estamos viendo aquí la palabra cata, lo que significa es debajo o abajo. En otras palabras, para poderle dar una perspectiva de esto, es que para que usted en un momento esté debajo, es por ejemplo cuando usted se inclina. No sé si usted se ha dado cuenta, ¿verdad? De que cuando usted quiere hacer algo, usted se inclina, pero es muy delicado delante de quien se inclina. Por eso es importante que si el Señor dice que el velo es como una inclinación, como una reverencia, tiene que tener sentido. ¿A qué? ¿Sentido a qué? ¿Qué es esa reverencia? ¿A quién le estamos haciendo reverencia?
delante de quién nos estamos inclinando. Se recuerda que cuando Juan estaba en Apocalipsis 19, él se inclinó, hermano, se inclinó ante el ángel que le estaba presentando estos eventos apocalípticos a él. Él se inclinó y el ángel le dijo, no te postres para adorarme. Yo soy tu compañero, yo soy tu compañero de batalla. Por favor, no lo hagas, ¿verdad? Y esto es muy importante porque él no aceptó la adoración porque usted se inclina a algo que el Señor le dice que tenga reverencia. Entonces, cuando vemos esta palabra catacalupto, lo vemos en 1 Corintios 11:6, porque porque dice que si, donde se le dice a la mujer que se cubra la cabeza. Y el Pablo explica específicamente las dimensiones en las cuales y en el contexto que él habla, en la atmósfera que se habla. Pablo amplía mucho el concepto dando ejemplos por qué hay que hacerlo. Por supuesto, hermanos, yo les dije esto, es muy delicado esto, porque como es una señal externa, no podemos saber exacto cómo está su corazón o cómo está su interior. Por eso es muy importante que usted ponga mucha atención, que el Señor, cuando habla de que la mujer se tiene que cubrir su cabello, cuando dice, o su cabeza, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Es importante, hermano, que el Señor lo dice, porque en el versículo 10, él baja más adelante, a causa de los ángeles. Y entre el versículo 6 y el versículo 10 también da explicación por qué. Se lo voy a explicar y voy a hablar, hermano, con detalle, porque es importante para mí, cuando nosotros estamos en una denominación, que lo creemos, ¿verdad? Primero, hermano, es a causa de los ángeles. Y los ángeles, hermano, ahora nosotros recibimos ministración. Hebreos 1:14 dice que los ángeles son espíritus ministradores. También dice su palabra que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles son los primeros, hermano, que se alegran. Cuando hay gozo, dice su palabra en Lucas 15, que hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Y el hombre, en nuestra naturaleza, espero que me esté dando a entender, en el Salmo 8 habla precisamente que nosotros somos ahora, en esta condición, menor que los ángeles. Si usted se da cuenta, hermano, los ángeles vienen a hacer el trabajo que en nuestra vida humana, en nuestra bajeza, en nuestra naturaleza humana, no podemos hacer. Usted puede ver lo que hicieron los ángeles aún con nuestro Señor Jesús, le dieron alimento, que hizo con Lot, lo sacaron. Es importante que en esta naturaleza, hermano, nosotros somos menor que los ángeles. Usted ve el poder de los ángeles, hermano, cuando hubo la rebelión de Coré, un ángel llegó y miles de personas, hermano, cuando ejecuta juicios el Señor utiliza ángeles. Entonces es muy importante que hagamos la conexión entre esta representación, esta señal de reverencia, hermano, porque hay atmósferas de ministraciones donde nosotros tenemos que acatar, hermano. Ahora, es muy importante que lo hagamos bien, ¿verdad? ¿Cuándo hay que usar el velo? Porque mire, a veces nosotros pues vemos y hermano, a veces lo hacemos porque no sabemos, ¿verdad? Pero vemos el velo y utilizan el velo todo el tiempo. Imagínese, hermano, que hay religiones donde la mujer pues solo aquí el velo todo el tiempo. Y la verdad es que el velo, cuando dice el Señor en su palabra, dice que cuando nosotros oramos o profetizamos, tenemos que cubrirnos la cabeza. Ahora, la palabra orar aquí viene del número 4336 del diccionario Strong. La palabra aquí orar significa orar, suplicar y adorar. Entonces, mire bien aquí.
¿Cuándo hay que usar el velo? Cuando se ora, cuando se adora. Cuando se ora y cuando se adora. Entonces, ¿no tiene que usarlo todo el tiempo en la iglesia? No, hermana. Lo tiene que usar, como dice en el versículo 4, que se cubra cuando se ora, que es lo que significa, y se adora. Por eso, cuando empezamos a adorar a Dios, es apropiado hacerlo, ¿verdad? Y por eso dice en el versículo 5, estoy leyendo 1 Corintios 11, usted lo va a leer ahí en su casa, en el versículo 5. Pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Por eso dice que es vergüenza que lo haga, pero no para, hermano, para el hombre. Es vergüenza el hecho de que no entendemos la honra que Dios pide en el momento que nosotros adoramos. Y fíjese, cuando el Señor dice esto, dice que la mujer debe de cubrirse y empieza a hablar de un diseño. Y me llamó mucho la atención esto, porque dice, fíjese bien, el Señor habla bien. Usted lo va a leer ahí despacito en su casa, porque mire, hermano, si algo me molesta es que piensan que la religión es para ignorantes, que las cosas de Dios es para la gente que, hermano, eso es erróneo completamente. Si de Él sale la sabiduría y la inteligencia, y dice que nosotros tenemos que orar, y que tenemos que cuando adoramos al Señor, cuando oramos al Señor, que lo hagamos con entendimiento. Entonces, si usted tiene el entendimiento, ¿verdad, hermana y hermano que usted está oyendo? Porque dice la palabra del Señor de que lo hacemos también porque la mujer procede, escúchelo bien, ahí lo dice la palabra, procede del varón, porque la mujer fue creada a causa del varón, pero el varón también nace de la mujer. Entonces es muy importante que entendamos, hermano, que delante de Dios, la imagen del varón y de la mujer, delante de Dios, hermano, somos coherederos, pero es por cuestión de diseño, ¿verdad? Por eso dice que la cabeza del varón es Cristo y la cabeza de la mujer es el varón. Entonces el Señor hace reverencia, hermano, de la importancia del catacalupto, de esa reverencia que se hace. Y por eso el Señor dice, el varón fue creado por causa de la, dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Hay mire, hermano, hay una razón creacional y hay una razón de diseño. Y eso, hermanos, váyase a Génesis. Hermano, yo no me estoy peleando con nadie. Y por eso, hermano, el Señor lo dice a través de Pablo. Y por eso es que muchas hermanas algunas veces pueden entrar en ese conflicto, que no deberíamos, por favor. No quiero que después de esto haya más confusión, sino que haya más aclaración. ¿Por qué hacerlo y por qué no hacerlo? Y dice, muchos que debaten esto de uso del velo, es porque en el versículo 10 dice, por la cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Fíjese bien, es una señal de autoridad por causa de los ángeles. Pero, hermano, más adelante, en el versículo 15, dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo es dado el cabello. Dice, ahí está, mire, hermano, ahí está. Ahí usted mismo se contestó. No, pero la palabra aquí, velo, hermano y hermana, es la palabra 40:18 y la 40:16. Significa adorno de la mujer. El cabello, hermano, el cabello es adorno de la mujer. El velo, el cabello es como un velo, es un adorno, pero no es cobertura. Y estamos estudiando cobertura. Y el versículo 10 dice, por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Por eso me tomé el tiempo de decirle, hermano, de que cuando nosotros lo hacemos es porque reconocemos que cuando nos congregamos, que cuando nos reunimos, hay movimientos angelicales. Además de que el Espíritu es el que guía la reunión, pero hay movimientos angelicales
hermano, algunos ya echan salsa a los tacos y dicen que por ángeles caídos. Eso yo no lo sé. Lo que sí sé, hermano, es de que hay una administración angelical donde nosotros tenemos que respetar porque Dios así lo dice. Y entonces en el diseño, en la creación y en la atmósfera espiritual le es correcto a la mujer utilizar su velo. Ahora, fíjese bien, pero Pablo interesantemente habla bien esto, y esto lo quiero hablar yo muy sinceramente, mis hermanos. Porque es muy fácil vivir una vida, hermano, en desorden y solo ponerse el velo y ya estuvo, ¿verdad? Puede ser una esposa que no escucha a su varón, que lleva un matriarcado, hermano, que no vive de acuerdo a los parámetros y a las normas que el Señor dejó en su palabra como mujer, como esposa, como madre. Y viene y se pone el velo y se acabó el problema. Eso es delicado, porque entonces estamos viendo solo lo externo y puede caer en religiosidad. Puede venir maltratando al esposo en el carro y luego solo ponerse su velo. Eso tampoco es correcto. Por eso es muy importante la intencionalidad con que lo hace. Es muy importante la forma en que su corazón lo recibe y es revelado en su vida. Y dice en el versículo 16 de 1 Corintios 11, dice, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Hermano, esto lo que está diciendo es, yo no voy a entrar en contienda. Hermana amada, usted sabe su relación con Dios. Usted sabe su relación con su esposo. Usted sabe, hermano, pero hermana, sobre todo su relación. Hermanos, usted sabe la vida que llevan. Pero antes del velo, antes de que el Señor hablara del velo sobre la mujer, habla, hermano, que el varón es cabeza de la mujer. Entonces usted es un velo espiritual sobre la vida de su esposa. Entonces, si no hay una cobertura de parte suya, entonces no espere que el orden de Dios se ejecute en una señal externa como lo es un velo. Es decir, que si el varón falla en su cobertura, si el varón falla como falló en Génesis, que falló la mujer porque fue engañada. Pero recuérdese, hermano amado, que al que vinieron a pedirle cuentas, al que llamaron, fue al varón y le preguntaron, ¿dónde estabas? Entonces le estaba diciendo, no fuiste cobertura para tu mujer en el momento que lo necesitó. Pero tampoco le quitó la responsabilidad a la mujer por no consultar al varón en el momento de que la serpiente estaba tratando de seducirla y cayó y en el engaño de que usted ya sabe en Génesis. Entonces todos tenemos responsabilidad aquí. Puede ser que la manifestación de que una mujer no se quiera poner un velo no viene por un problema en su corazón, sino un problema en su relación matrimonial. Entonces es muy importante, hermano, de que lo tomemos en cuenta, de que lo pongamos en orden. Y le digo, hermanita, cuando regresemos a la iglesia, si usted no se quiere poner un velo, si esto no fue suficiente como aclaración para su vida, por favor, vaya, busque de Dios y vea, no se le va a juzgar porque no se lo ponga. Pero también Dios sí la va a juzgar si lo entendió y no lo hizo. Amén. Muy bien, pasamos ese trago, hermano, y vamos a otro. Muy bien. Y le digo, no vamos a usar este tema para una contienda, ni tenemos esa costumbre, porque no lo voy a hacer. Amén. Usted conoce su vida, usted conoce su relación con Dios, usted conoce su relación como esposa, usted sabe la sujeción que Dios le dio como esposa, y usted sabe si está cumpliendo su papel. Amén. Entonces, y usted esposo, usted tiene que ver su cobertura como cabeza de su esposa. Amén. Muy bien. Entonces, entramos al otro, hermano. No paso de estos, hermano. Este es poderosísimo, hermano. Aquí ya pasamos de la palabra calupto y empezamos con la palabra quiaso. Y esto es un poquito más allá. Por eso es muy importante que usted
vaya, hermano, quiere la referencia, Strong es 1982. Yo estoy muy técnico ahora, ¿sabe por qué, hermano? Porque voy en detalle. Si Dios me cubre y Dios quiere que yo entienda su cobertura, entonces tenemos que entender perfectamente la interpretación de cada cobertura. Y si la malinterpretamos, el diablo se puede aprovechar de eso, y dice la palabra que lo podemos usar como pretexto para andar en libertinaje. Eso es tremendo. Entonces, aquí es hacer sombra. Es decir, se recuerda al principio del mensaje del día viernes, yo le mostré unas palmeras. Usted, hermano, usted no va por la palmera porque qué bonitas hojas. O usted no va para que le caiga un coco encima, ¿verdad? Usted va porque le hace sombra. Y aquí la palabra epi, otra vez la palabra epi es sobre, y la palabra skia significa sombra, el que hace sombra sobre alguien. Y quiero que vaya y apunte, hermano, ahora intencionalmente lo reté, hermano, para que usted solo lo apunte. No se vaya, hermano, si no tiene la Biblia en este momento, yo se lo voy a leer, pero sí apúntelo. Y si no, regrese al estudio, hermano, porque le cae bien repetir estos estudios y estas enseñanzas. Esta palabra se utiliza en el versículo de Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Este episquiazo de Dios es cuando Dios hace sombra en aquellos que le agradan. Escúchelo bien, fíjate bien. Cuando usted está bajo la cobertura de Dios, usted está agradando a Dios, usted está complaciendo a Dios, viene una sombra sobrenatural, hermano. Esta palabra algunos ya están hablando de que no es correcta, hermano, pero es solo porque epi es sobre. Y por eso es que, hermano, yo quiero que lo entienda bien y que lo entendamos bien. Viene una sombra sobre su vida que usted no conoce, pero lo hace, hermano, tener una autoridad sobre la persona que usted está hablando, porque la autoridad viene de Dios. Por eso dice a él oír. Cuando usted está complaciendo a Dios y viene una nube que usted no ve, por supuesto, pero le hace sombra a su vida para que usted tome autoridad. Y esa autoridad es una autoridad delegada del episquiazo de Dios. Es una autoridad donde la persona pero es que es importante. Porque, hermano, ¿sabe qué es lo que pasa? Es que a veces estamos en desobediencia y queremos echarle nuestros tiritos ahí de decirle a alguien, hermano, mire, Cristo lo ama. Pero, hermano, puede ser que no, esos tiritos, quiero decirle, hermano, esas palabras que usted quiere lanzar, no tienen efecto porque no está bajo el episquiazo, no está bajo la sombra del Señor. Por eso dice a él oír. Hay una voz, hermano, que habla al corazón de la persona de saber que usted realmente es un enviado de Dios. Y que Dios lo está utilizando, hermano, no en forma natural, no en forma humana. Lo está utilizando en forma sobrenatural. Por eso es que yo quiero que ponga atención otra vez, hermano. Esto sucedió aquí en Epis. No sé si me pueden acercar la slide. Epi, está otra vez la palabra epi, esquiazo. Entonces, aquí, hermano, es cuando el Señor hace sombra sobre su vida. Entonces, usted no lo puede ver, pero puede ver el efecto que tiene cuando usted le habla a alguien. Esa persona se quebranta. ¿Sabe por qué? No es porque usted tenga una voz hermosa, hermano. No es porque le esté gritando. No es porque le esté despeinando la cabeza, hermano. Perdón, el pelo, no despeinando la cabeza. Despeinando, hermano, del pelo. No es porque lo esté sacudiendo. No es porque lo esté empujando. Es la sombra de Dios sobre su vida para que la persona lo oiga. Tremendo. Y mire, hermano, otra enseñanza que está en Lucas 1:35. ¿Dónde va a aplicar esto? Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Curiosamente, en lo mismo que pasó con Jesús, en ese mismo evento, hermano, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ese es el episquiazo, hermano.
Esto es tremendo. Yo cuando lo vi, hermano, yo me emocioné. ¿Sabe por qué? Porque esto es para los que le agradan a Dios. Los que están en desobediencia, ni en cuenta, hermano, perdone. Pero los que le agradan, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermano, hay engendramientos espirituales cuando el episquiazo de Dios, cuando hace sombra el Señor. Hermano, imagínense, esto es lo que le sucedió a María. Fue engendrada. ¿Por qué? Porque ella le agradaba, bienaventurada. Hermano amado, bienaventurada. ¿Por qué? Porque recibió el episquiazo, recibió la sombra de Dios. No es la sombrita esa que usted cree, hermano. Es poder de Dios a través del Espíritu, aquellos que complacen a Dios. Ahora yo me imagino por qué la iglesia, hermano, ha perdido tanto poder. Saque sus conclusiones. Perdón, hermano, nos estamos agarrando a nosotros mismos. Esa palabra, hermano, es para nosotros. ¿Por qué la iglesia será, hermano, que nos hemos movido de la sombra? ¿Será, hermano, que Dios nos quiere cubrir con su sombra y al mismo tiempo, hermano, dar la expresión y el poder del Espíritu Santo que venga sobre nosotros? ¿Será que nos hemos movido y por eso, hermano, la iglesia no ha entendido que estamos bajo la sombra? Por eso recuérdense que aún el pueblo de Israel, si la nube se movía, hermano, ¿será que Dios anda con una nube por allá y nosotros por acá? Y nosotros pensando que andamos bajo la nube, y por eso es que hemos perdido, hermano, esa intensidad, ese poder de Dios, esos milagros que deberían de ocurrir en la iglesia de Dios. Hermano, es que a veces, sinceramente, nosotros, perdóneme, me estoy hablando a mí. Porque a veces queremos actuar tan humanamente, hermano, pensando en que Dios no sabe nuestra ubicación. De que no sabe, si por eso lo primero que el Señor le dijo a Adán es ¿dónde estás? No porque se le había perdido geográficamente, hermano amado. Y quiero decirle esto, mire, si nosotros creemos esto y arreglamos nuestra vida complaciendo a Dios, agradando a Dios en las cosas que Él nos señala, nos pide, y en realidad lo estamos haciendo, hermano. Podemos entrar en Hechos 5:15. Apúntelo, Hechos 5:15. Ya vimos Mateo 17:5, ya vimos Lucas 1:35 y ahora estamos viendo Hechos 5:15. Fíjese, dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que pasara Peter, hermano, para que pasara Pedro. Fíjese bien, mire lo que sí, usted ya lo ha leído. A lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Y qué pasaba con la sombra de él? ¿Qué pasaba con el episquiazo? Usted cree que la sombra de Pedro, aquí dice la sombra de Pedro, pero en realidad es la sombra del poder de Dios cuando alguien está caminando en la voluntad de Dios. Y usted ni se da cuenta. Usted, hermano, puede ser que le hable a alguien, se vaya y el Señor lo siga ministrando y tal vez en esa intimidad el Señor le revele que la palabra que usted le dio a esa persona es verdad, es vida, es poder, y se arrepiente en su cuarto, hermano. Pero lo importante, hermano, es que aquí hay una evidencia de que el episquiazo de Dios puede ser transferido, hermano, puede ser delegado, no transferido, delegado a los hijos de Dios cuando están en obediencia. ¿Le parece poco? Perdona, hermano, pero a mí sí me cautivó esto. Yo sí, hermano, esto no es de la guerra de las galaxias. Esto no es de Hayu Silver, hermano. Esto no es de vaqueros. Esta no es historia de vaqueros. Esta es una historia, hermano, donde nosotros tenemos que leerla para ponerla en práctica en nuestra vida. Y reflejar que la iglesia, hermano, no solo es información y un domingo donde ir a pasar un tiempo, sino que es donde nosotros nos vamos a estructurar para el poder de Dios y la sombra de Dios se manifieste donde hay hijos que le agradan a Dios. Muy bien, ¿qué le parece, hermano? Ahora vamos a hablar del quinto. Yo creo que solo el quinto vamos a hablar, hermano, y luego
no le incomoda, hermano, no le incomoda que estemos agarrando con pinzas la cobertura de Dios, hermano, porque olvídese, si no puede ser que estemos en el desierto y la nube de Dios en otro lado y nosotros tostándonos, hermano, en delitos y pecados y pensando que estamos haciendo las cosas bien para Dios y no lo estamos haciendo. Y por eso Dios nos tiene que hablar. Este es el catasquiazo, esto es como sombrear. Fíjese bien. Interesantemente, hermano, el único lugar donde, ahorita le voy a hablar, pero el único lugar y la referencia del diccionario Strong es 2683, está en Hebreos 9.5. En Hebreos 9.5 dice, y sobre ella los querubines de gloria. Fíjese, le voy a explicar algo porque esto es de valiosa información. El propiciatorio, este es el arca del pacto, pero esta era una tapadera, una tapa. Esto cubría, ¿verdad? Esto cubría el arca del pacto. Usted sabe, hermano, que ahí estaban las tablas de la ley, aquí adentro estaban las tablas de la ley, estaba el maná, la vara de Aarón que reverdeció, que son figuras, hermano, importantes para que usted la entienda, pero hoy no vamos a hablar de eso, sino que hoy vamos a hablar de lo que es importante del catasquiazo, es de la importancia. Por eso le decía yo del velo, tiene que ver mucho con esto, porque los querubines son tipos de ángeles. Recuerden que hay querubines, hay serafines, hay arcángeles, hay ángeles, ¿verdad? Pero todos son en la categoría de ángeles, ¿verdad? Entonces, cuando usted ve esto, usted ve ahí que la única referencia bíblica que está en el Nuevo Testamento es en Hebreos 9.5 y es sombrear. Fíjese bien, es como, no sé si usted se da cuenta, que es como es sombrear. No sé si se da cuenta de esto. Y esto es delicado e importante. Porque la palabra del Señor dice, pelea la buena batalla de la fe. Y también dice que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino que contra principados, potestades. Y vemos, hermano, de que el catasquiazo de Dios que está aquí, es una expresión, hermano, de las ministraciones que Dios dejó a los querubines. Pero aquí, lo más importante de lo que les estoy enseñando, aquí, es que el propiciatorio, te recuerdas de aquel hombre que dijo, sé propicio a mí, ¿verdad? Porque estos querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales las cosas no se pueden hablar en detalle. O sea que esto, hermano, esto hasta la fecha vamos a tener un poquito de idea en Hebreos 9.5, ¿verdad? Pero te voy a hablar algo importante para terminar, muy importante, del catasquiazo de Dios. Fíjate bien, en el Antiguo Testamento los querubines se mencionan 90 veces, ¿verdad? Puedes encontrar más, si encuentras 96 ya me avisas, pero según los eruditos, hermano, los querubines se mencionan 90 veces. Y fueron fundamentales, hermano, en lo que es el tabernáculo. ¿Por qué? Porque era la representación, y quiero que vayas conmigo, es la representación de la presencia de Dios y donde Dios habla. Y te lo voy a enseñar ahorita, pero quiero que puedas entender esto, porque esto es muy importante. Los querubines siempre han estado en función de ministración, de protección, pero también de manifestación de la presencia de Dios. Entonces, cuando el Señor habla del catasquiazo, que habla de los querubines, él, inclusive los querubines, mi hermano, quiero que me sigas en esta idea. Ya voy a terminar, pero quiero que pongas mucha atención. Si tú vas a leer Génesis 3:24, a los querubines se les puso, después de que Adán falló, a que cuidaran el huerto, el camino del árbol de la vida.
y puedes ver que tiene dos espadas, tienen espadas girando alrededor. O sea que son representantes de la autoridad de Dios, y que Él a través de los querubines es que habla. Es figura, hermano, de que cuando tú estás en realidad en una entrega total, en una consagración total, puedes escuchar la voz de Dios. Por eso mucha gente, hermano, en el catasquiazo, cuando Dios te hace sombra en el lugar santísimo, por eso es que es muy importante. Esto estaba en el lugar santísimo, porque dice la palabra del Señor, hermano, que el Señor habla a través, dice, cuando le habló a Moisés, le dijo a Moisés, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Mira, ¿cómo poderte explicar? El propiciatorio es donde están los querubines, es la tapadera, pero es como el altavoz de Dios, es la forma en que Dios se manifiesta entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Dios, hermano, le dice a Moisés, cuando quieras que yo te hable, anda al propiciatorio, ahí yo te voy a hablar. Y usted sabe que nuestro propiciatorio es Cristo. Por eso la importancia, hermano, de que usted tenga esa convicción de ese propiciatorio, de estar bien en tu relación con el Señor, para que el Señor le hable. Pero tenga mucho cuidado, porque usted sabe que el tipo angelical que era Satanás, que ahora es Satanás, pero no fue Satanás antes, sino en su creación fue Lucifer. Él era un querubín. Eso quiere decir, hermano amado, de que si él habla a través de los dos querubines y Satanás, que ahora es Satanás, pero antes era Lucifer, él puede imitar la voz de Dios. Puede confundir al que busca con lo que Dios dice. Y usted dice, hermano, ¿cómo puede ser eso? Hermano, vaya a Génesis. Vaya a Génesis. Ahí lo que hizo fue con que Dios ha dicho. Es decir, hermano, que puede ser imitador de lo que Dios quiere en su vida. Y si usted no tiene una relación, hermano, concreta, precisa, y si usted no tiene el pastor de pastores, y usted no reconoce la voz de Dios, y si usted anda fuera de ese sombrear de Dios, el enemigo reconoce cuando el sombrear, el catasquiazo de Dios no está sobre su vida, y aprovecha a hablarle. ¿Por qué? Porque ha sido y fue creado como un querubín. Y dice la palabra del Señor aquí, hermano, de que él cuando hablaba a Moisés, hablaba entre los dos querubines. Y los dos querubines están en el propiciatorio. Es decir, hermano, tenga mucho cuidado. Esta enseñanza se la estoy dando porque él es el gran imitador. Por eso dice la palabra que él puede venir como ángel de luz. Y dígame, hermano, ¿cómo va a distinguir usted una luz y otra luz? Hay hermanos que dicen, no es que el Señor me habló. ¿Será, hermano, porque por los frutos le conoceréis? ¿Será que el Señor, o el otro que pareciera el Señor, hermano, el imitador le habló? Porque muchas veces, hermano, yo sí he visto gente que declara con convicción que es de parte de Dios, hermano. Y hermano, espiritualmente hablando, no sé cómo explicártelo aún mejor, pero te lo puedo decir aquí. Si yo estoy bajo el catasquiazo de Dios aquí y el enemigo me quiere hablar, la sombra de Dios no se lo permite, pero en el momento que yo me muevo del catasquiazo, de la sombra de Dios, abro la puerta para que él tenga acceso a ser imitador de la voz de Dios. Y hermano, créame, eso es delicado. Y esto, hermano, tenemos que cuidarnos. Porque a veces nosotros podemos llegar a tener la impresión de que es voluntad de Dios. Y por eso es que a algunos profetas el Señor les dijo, ¿cómo pueden decir que yo dije cuando yo no he dicho nada? Escucharon otras voces, pero unas voces tan similares, hermano. Imagínense que el enemigo puede llegar
y ver tu corazón y ver, hermano, por dónde vas caminando, va viendo tus actitudes, hermano. ¿No has visto los programas que hacen de software? Ellos lo que hacen es de que miran por dónde andas y y cuando tú estás en otro lado, te mandan un mensaje de lo que andabas buscando. ¿Cómo lo saben? Imagínense si el hombre lo ha descubierto. ¿Cree usted, hermano, que este querubín que estuvo delante de la presencia de Dios, hermano, no sabe por dónde van las intenciones de su corazón? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ese querubín? Quiere ser su padre. Quiere ser su padre. ¿Sabe cómo? Ofreciéndole cosas, diciéndole, no te preocupes, yo también te voy a proveer. Hermano amado, usted cuídese, porque nuestra batalla no es contra carne ni sangre. Así es de que usted en esta mañana, yo quiero pedirle que se meta al catasquiazo de Dios, al sombrear de Dios. Esa sombra no se puede mover usted de ahí, porque si usted se mueve, le va a dar excusa, así como Eva le dio excusa, hermano, a la serpiente de poderle hablar. Cierre esa puerta, regrese, hermano amado, regrese, hermano. Con esto termino y por eso es muy importante. Aquí, hermano, esta es una representación del templo de Salomón. Hermano, si usted va a leer las cosas, ahí lo puse, hermano, para que usted lo vea, lo estudie. Está en el internet también, así es de que no se preocupe. Pero quiero que ponga mucha atención. Aquí es donde Dios habla. Y esto es muy importante. Aquí es cuando Dios habla. Este no es un lapicero, hermano, pero es como una pluma, pero aquí es cuando Dios habla. Muy importante. Cuando Dios habla. Aquí el atrio, el lugar santo, pero este es el lugar santísimo. Mira, hay personas, hermano, que después de mucho tiempo en el Evangelio, ya no regresan al lugar santísimo. Se quedan, hermano, de regreso al atrio. Sea, hermano, de que no es posible que después de llegar a este punto de escuchar la voz de Dios, estés frío, estés inconstante, estés sin escuchar, hermano. La oveja reconoce la voz de su pastor. Hay cristianos que en este momento, me hablaba el Señor a mi corazón, hay cristianos que en este momento, aún estando en la iglesia, están como sin pastor, porque han dejado de oír la voz de Dios. Y Dios quiere que regreses al catasquiazo de Dios. Quiero que te pongas de pie, por favor, mi hermano. Quiero que no sé si habría alguna otra petición. Y si puede venir mi esposa por acá. No sé si será por allá arriba. Mis hermanos, estamos aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si te puedes poner de pie. Si puedes poner de pie. Gloria a Dios. No pudimos saludar a todos los hermanos, pero sabíamos que ya estaban nuestra hermana Estelita, nuestra hermana Marisol, nuestra hermana Irma, nuestra hermana Dulce, nuestra hermana Amanda, nuestra hermana Miriam, nuestra hermana Erika. Ya estaban sintonizados, pero quiero que en esta noche, o perdón, en esta mañana, usted y yo podamos quiero que cierre sus ojos. Mi esposa estaba apuntando las peticiones, ella las va a mencionar. Y después de oírlas, por favor, no se vaya. No se vaya, por favor. Eso es importante. Porque ahora usted va a interceder por cada una de esas peticiones. Vamos a pedir que esta palabra ministre su vida, hermano. Miren,
¿Quién los engañó? Dice la palabra. El engaño sigue, desde Génesis sigue el engaño. Hay cristianos que se dicen ser cristianos, pero la verdad es que de labios adoran a Dios. Amén. Y no queremos ser esos cristianos. Para eso me dio el Señor una misión, una función. Por eso existen los dones. Por eso el Señor está usando mi vida. Para mí, primeramente, esa palabra es de doble filo. Primeramente, yo lo entiendo. Trate de no juzgar mi vida en el momento que le estoy predicando, sino de que venga el juicio de Dios, pero sobre su vida. Pero ese juicio de Dios no es para condenación, sino para corrección. Y que el Señor obre en usted. Primeramente, no dirija su vida a nadie, no dirija su vista a nadie, sino que le diga al Señor, ayúdame a cumplir esta palabra. Cuando el pueblo de Israel miraba la sombra de la nube que se movía. Usted también como cristiano, usted tiene que ver esa sombra si usted se ha movido de esa sombra. Usted tiene que reconocer si en realidad está donde está la nube de Dios. Ese catasquiazo de Dios. Dios quiere hablarnos, Dios quiere demostrarnos que tenemos que cambiar. Tenemos que cubrirnos de nuevo. No tengamos ese corazón de lado y decir, yo ya no necesito. Esto es para los tiernitos en el Señor. Yo ya soy maduro, perdóneme. Esto es para todos. Ore por cada uno de sus hermanos siempre. Le puedo pedir un favor, ore por nosotros. Créame, no es fácil. El pastorado no es fácil. No es fácil. Como yo sé que no es fácil llevar una vida agradable a Dios. Porque lo pone en limitaciones. ¿Por qué? Porque ya frena su alma, frena su vista, frena su lengua. Y esas limitaciones las hace para agradar a Dios. Oigamos las peticiones, mis hermanos. Sí, amados. Hermanos, unámonos en un mismo sentir, por favor, en una misma necesidad, ahorita con todo su corazón, con toda su mente, que haya humillación delante de Dios, de reconocer que estamos delante del Todopoderoso, delante de aquel que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, el Todopoderoso. Estamos delante de Él que se merece toda la gloria, todo el respeto. Estamos delante de nuestro Dios Todopoderoso. Hermana, ahí donde tú estás, si nadie te ve, aunque nadie te ve, Dios te está viendo. Si tienes un velo para cubrirte, por favor, hazlo, porque estamos delante de nuestro Dios. Hermana Barrientos Claudia pide porque nos unamos en oración para que el Señor tenga misericordia, que esta pandemia termine pronto. María Peralta pide oración por protección para sus hijos que se encuentran en Iguala y California. Que Dios los proteja porque están pasando por el virus también, hermanos. Mi hermana Marisol pide por trabajo y para que sus hijos, Juan Carlos y Luis Alfredo Hernández, que Dios los lleve a sus pies para que conozcan a Dios. Hermana Amanda López pide por protección para sus hijos, para su mamá y para su esposo, en el nombre poderoso de Jesús. La mano de Dios sobre cada uno. Hermana Hilda pide oración porque su familia vengan a los caminos de Dios. Por su hijo Luis, dice que para él no hay nada imposible, que el Señor le llame, que su hijo Luis conozca al Señor Jesús como su Salvador, papito, en el nombre de Jesús. Tú tienes promesa, dice: mi casa y yo serviremos a Jehová, Padre. Que no perdamos la esperanza, que nos mantengamos en pie, Señor, creyendo que tú
Señor, trabajarás en cada uno de nuestros familiares, Padre, en el nombre de Jesús. Veremos tu mano de poder sobre ellos. Veremos que doblan rodillas, Padre, con nuestros hijos. Padre Santo, hermana Erika pide oración por un conocido muy querido de la familia. Dice, su nombre es Jorge, que tiene todos los síntomas de este virus. Oh Padre Celestial. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tú que has conocido las peticiones, desde ya tú ya las conocías, Señor, Así pero es, ahora Dios. las compartimos en fe, Señor, para que mis Nos hermanos unimos, Padre, y nosotros en este Jesús. lugar, Señor, nos unamos. Padre, obra de manera Padre, poderosa. obra, Padre, en el Levanta, nombre de Señor, Jesús. aquel que ha sido quebrantado, Señor, En el nombre por de Jesús. alguna enfermedad, no solo, Señor, por la del virus, sino que cualquier En el nombre de enfermedad. Jesús, en el Tú nombre de tienes Jesús. poder, Señor, tú tienes tienes el poder. control, Señor. Tú puedes Ay, extender Señor tu amado, en el mano nombre de poderosa y Jesús, puedes levantamos, levantar, Señor, Señor, esta al que está oración, enfermo Padre en este Santo. momento, Señor. Todo Señor, enfermo, ahora Padre, invocamos en tu el nombre, de Jesús, Señor. en el Una nombre de palabra Jesús, tuya Padre bastará Santo, para que sean con poder, sanados, Señor. Señor. Gracias, Señor En el amado. nombre Y de también te Jesús, suplicamos, Señor, por las familias sea que la rodean gloria y la a las honra, personas Padre. que están afectadas. Que tú los Por guardes, favor, Señor. Padre, en el Que nombre tú de envíes, Jesús, Señor, esa restaura protección, su salud, como tú lo Padre. has dicho en tu palabra. Restaura, Padre, Ángeles restaura. ministradores, Ayúdanos, Señor. Padre. Ángeles que En el los nombre de protejan, Jesús, Señor. Gracias, Señor, glorifícate, por Padre. ese poder que hay Cada en ti, uno de por las ese familias, amor que Padre. hay en ti, Señor, que no vas a desampararnos, es promesa tuya, Señor, Sí, Padre, y lo lo creemos, recibimos, Señor, lo proclamamos y lo confesamos, En el Señor. nombre de Jesús. Por favor, Señor, por aquellas familias que no te conocen, Señor, es, oh que los tratos que tú das, Señor, es para que nos arrepintamos, para que Ayúdanos, reconozcamos Padre. nuestros caminos y reconocer que solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, nos Amamos, unimos a Señor, nuestra hermana amamos, Hilda, Padre. nos unimos a todos aquellos que en este momento están clamando por Sí, sus Señor, por sus familiares, familiares, Señor. Padre. Sabemos que solo tú eres la respuesta, sabemos En que nombre solo de tú eres Jesús, el castillo, clamamos el refugio, por Señor, cada de uno las por vidas, nombre, Padre. Padre. Tú los conoces, Señor. nombre Gracias, de Señor Jesús. amado. Tú esta Glorifícate, oración, Padre. Señor, este clamor va a llegar, Señor, a los rincones donde se ha pedido, en México, en Glorifícate, Guatemala Padre, y en glorifícate, todas las glorifícate, naciones, Señor, glorifícate, donde Padre. tu poder llega, Cada Señor, que es, necesidad, mi Señor, es un poder En el nombre de global, Jesús. Señor, es un poder eterno, Señor. Gracias, Señor amado, por cada una de estas peticiones, por En el favor. nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor. Haz tu obra, Gracias, Padre. Señor. Gracias, Señor. Gracias, Amén. Señor. Y amén. Le damos un aplauso a nuestro Amén. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabanza que te dije. Ay, ya no sé dónde tengo. Muy bien, mis hermanos. Dios me los bendiga. Gracias por ese tiempo y esa compañía que tuvieron a bien tener en este día. Amén.